Bienvenidas, queridas familias, queridos niños y niñas, a esta semana 15 de Aprendo en Casa. Nuestro tema de esta semana es Celebramos la diversidad de nuestra comunidad en familia. Por ello, tenemos un reto. ¿Cómo podemos celebrar el aniversario patrio, las peruanas y los peruanos, para representar nuestra diversidad? Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás lo siguiente. Conocerás algunos momentos importantes de nuestra historia y explicarás por qué celebramos nuestro aniversario patrio. También reconocerás a peruanas y peruanos destacados en nuestro país y descubrirás el aporte de la comunidad científica. Ordenarás y compararás cantidades usando expresiones como mayor que, menor que, ascendente y descendente. Hoy trabajaremos el área de personal social con el tema ¿por qué celebramos el aniversario patrio? Los recursos que utilizaremos hoy son un cuaderno de apuntes u hojas de reuso, lápiz y borrador. Recordemos que en la semana anterior conocimos diversas manifestaciones culturales de nuestro país, como algunas festividades, fiestas religiosas, danzas, artesanías y también conocimos nuestra antología de tradiciones. Durante esta semana conoceremos más de nuestro Perú a través de sucesos y experiencias de peruanas y peruanos de nuestra historia y de la actualidad. Al final de la siguiente semana, con lo que hayamos aprendido, elaboraremos una galería de peruanas y peruanos que aportan al Perú. Bien, niñas y niños, entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Muy bien, nuestro propósito es, hoy conocerás y ordenarás algunos hechos importantes en la historia del Perú. Nuestras metas de hoy son conocer algunos hechos importantes en la historia del Perú, ordenar en una secuencia hechos importantes en la historia del Perú y explicar por qué celebramos el aniversario patrio. Bien, niñas y niños, ahora vamos a observar esta imagen para luego responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué vemos? Muy bien. Estamos observando que las casas que tienen bandera, la bandera del Perú. Así es. ¿Y por qué se estará dando este hecho? ¿Por qué todas las casas tienen esta bandera? ¿Qué crees? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que observas? Claro, como ya lo dijimos, observamos varias banderas que están colocadas en las casas. Así es. ¿Por qué habrán colocado las banderas en las casas? ¿Por qué creen ustedes? Muy bien. Colocar las banderas en las casas es una costumbre que viene desde hace muchos años atrás y es parte de nuestra historia que ustedes conocerán
hoy. Y lo hacemos porque estamos celebrando algo. ¿Qué creen ustedes que estaremos celebrando? ¿Qué estarán celebrando? ¿Qué podría ser? Muy bien, así es, estamos celebrando nuestras fiestas patrias. ¿Cuándo se celebra el aniversario patrio? ¿Qué mes estamos? Exacto, estamos en julio. Por ello, celebramos el 28 de julio nuestro aniversario patrio. Pero todos nosotros, tanto las peruanas como los peruanos, celebramos este aniversario desde el primer día del mes de julio, ya que se ha hecho una costumbre y se ha transmitido de generación en generación. ¿Cómo lo celebran en tu casa? ¿Cómo ustedes celebran en sus casas las fiestas patrias? Dialoguen con su familia. De repente lo celebran preparando diversos platos típicos, quizás escuchando música o cantando o en una reunión familiar también. Bien, dialoga con tu familia cómo lo celebran. ¿Por qué celebramos el aniversario del Perú? ¿Por qué lo celebramos? Porque es parte de nuestra historia, que ya conocerás más adelante, y porque hace muchos años atrás se ha convertido en una tradición que se transmite de generación en generación. Bien, a continuación te contaremos algunos hechos importantes en nuestra historia. Pero antes de leer, primero observan la imagen. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué vemos? Muy bien, en esta primera imagen, ¿qué vemos? Vemos a un grupo de personas que están trabajando en la tierra, ¿verdad? Están cultivando. Esta actividad es la actividad de la agricultura. Así es. Cómo trabajan esas personas ya desde épocas pasadas de nuestro Perú, cómo han venido trabajando la agricultura. En esta segunda imagen, ¿qué observamos? Muy bien, observamos unos soldados, ¿verdad? Unos soldados que están yendo a un lugar. ¿Qué lugar será? Están acompañados de sus armas. Así es, ¿a dónde habrán llegado? Y en esta tercera imagen, claro, en esta tercera imagen ya lo reconociste, por supuesto, es la proclamación de la independencia del Perú. Ahora, si te darás cuenta, vemos que cada imagen está acompañado con estos numeritos. ¿Y te acuerdas qué son estos numeritos? Muy bien, exacto, es lo que hemos trabajado en la clase pasada. Estos números son números ordinales, ¿verdad? Estos números ordinales nos están indicando el orden de una secuencia. Así es. Abajo de las imágenes encontramos una flecha, una línea, exacto, que indica una línea. ¿De qué será esa línea? Muy bien, es una línea de tiempo, así es. Vamos a conocer qué es lo que nos quiere contar esta historia. ¿Qué será? Muy bien, entonces vamos a ver primero la estructura, ¿sí?, de este texto. Este texto es informativo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque nos va a informar de algo. Así es. Tenemos entonces la estructura, dibujos,
¿sí? Acompañados de una línea de tiempo. Esta línea de tiempo nos está indicando, ¿sí?, los hechos que sucedieron en nuestro Perú. Vamos a conocerlo. Encontramos el Imperio Incaico, así es. Presta mucha atención en esta primera parte, en este primer suceso de nuestro Perú. En el Perú antiguo vivían los incas, así es. Ellos fundaron el imperio del Tahuantinsuyo en la ciudad del Cusco, a la que consideraban sagrada, así es, en la cual lo dividieron en 4 suyos, así es. Los incas vivían de la agricultura, aprovechando muy bien la tierra y el agua. Su organización social se basaba en los ayllus, así es, que estaban integradas por grupos de familias. Bien, acá tenemos la segunda etapa de nuestro Perú, la conquista y el virreinato. Los españoles, al mando de Francisco Pizarro, llegaron al imperio del Tahuantinsuyo, atraídos por algunas de sus riquezas como el oro y la plata. Entonces conquistaron a los incas con armas de fuego y animales como el caballo, que nunca habían sido vistos por ellos. Así, el Tahuantinsuyo pasó a llamarse el Virreinato del Perú. Así es, el cual dependía de España y la capital fue la ciudad de Lima. Durante esta época en que gobernaron los españoles, cometieron abusos e injusticias contra los indígenas, como obligarlos a realizar trabajos excesivos. En la tercera etapa de nuestro Perú tenemos la independencia del Perú. Luego de varios años de estar bajo el dominio español, el pueblo peruano decidió rebelarse y luchar por su independencia. Fue así que luego de mucha lucha, el 28 de julio de 1821, el general Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde ese momento, el Perú es un país libre, así es. ¿Ahora te das cuenta por qué celebramos nuestras fiestas patrias? Así es, porque desde ese momento nuestro Perú es libre, independiente por la voluntad general del pueblo peruano. Así es, fuimos libres bajo el dominio de los españoles. Así es. Y más adelante se convierte en una época republicana. Ahora, dialoga con tu familiar y responde lo siguiente. ¿Te acuerdas entonces sobre el texto informativo leído hace unos momentos? Así es, has conocido sobre algunos hechos o sucesos que pasaron en nuestra historia del Perú. ¿Quiénes eran los pobladores del Tahuantinsuyo? ¿Te acuerdas? Así es, en el Perú antiguo, ¿quiénes vivían? Muy bien, entonces los pobladores del Tahuantinsuyo eran los incas. Exacto. ¿Quiénes los conquistaron? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes vinieron a conquistarnos?
Muy bien, los españoles al mando de Francisco Pizarro. ¿Por qué se rebelaron y decidieron luchar? ¿Por qué las peruanas y los peruanos decidieron luchar y rebelarse? Muy bien, así es. Se rebelaron porque estaban cansados de tantos abusos que cometían los españoles. Muy bien, eran abusos e injusticias contra los indígenas. Así es. ¿Por qué celebramos la independencia del Perú? Muy bien, lo celebramos porque logramos luchar por la independencia y lograr salir del dominio español. Por eso que desde ese momento nuestro Perú fue libre, así es. ¿Por qué crees que es importante conocer la historia de nuestro país? Muy bien, ¿por qué creen ustedes, niñas y niños, que es importante conocer nuestra historia? Así es importante porque valoramos nuestra cultura, nuestras tradiciones y costumbres de nuestro país y así poder sentirnos identificados. Bien, a continuación, de acuerdo a lo que ya sabes, organiza de manera secuencial la siguiente información. Tenemos la primera información que ya lo habíamos leído. ¿Te acuerdas? Los españoles conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo, el cual pasó a llamarse Virreinato del Perú. También tenemos otro hecho que pasó, que el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde ese momento, el Perú es un país libre. Y otro suceso que ocurrió fue que los incas fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Ellos vivían de la agricultura y se organizaban en grupos de familias que formaban los ayllus. Bien, ya teniendo estas tres informaciones, ahora las tenemos que ordenar. ¿Te acuerdas de esta flechita? Así es, esta flecha es la línea del tiempo. ¿Y te acuerdas qué era la línea del tiempo? Muy bien, la línea del tiempo nos ayuda a ordenar de acuerdo a los hechos que fueron sucediendo en nuestra historia. ¿Cuál sucedió primero? ¿Cuál sucedió segundo? Y así sucesivamente de acuerdo a los años que ocurrieron. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a ir ordenando, colocando en cada cuadradito, ¿sí?, los números ordinales. ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue segundo? ¿Sí? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Entonces, ¿cuál de los tres fue primero? Muy bien, así es. Primero, los incas fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Ahora, ¿cuál fue segundo? ¡Excelente! Los españoles conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Y cuál fue tercero? El tercer suceso fue el 28 de julio de 1821, se proclamó la independencia del Perú. ¿Te das cuenta qué fácil es? ¡Claro que sí! Luego escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso según el orden que estableciste. ¿Te acuerdas que lo ordenamos anteriormente? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue segundo? ¿Cuál fue tercero? Muy bien, ahora lo vamos a escribir en el cuaderno a través de unos cuadraditos. Entonces, si esto es primero, quiere decir que toda esta información de lo que ocurrió primero lo voy a colocar en este cuadradito.
así. De la misma manera, continuaré con el orden número 2 y luego con el orden número 3. Así es. Entonces sabemos que primero sucedió que los incas fundaron el imperio del Tahuantinsuyo y ellos vivían de la agricultura y se organizaban en grupos de familia que formaban los ayllus. Recuerda que puedes acompañarlo con una imagen. Así trabajarás en el segundo y en el tercero. Muy bien, has aprendido sobre algunos hechos importantes de la historia de nuestro país. ¿Te das cuenta qué fácil fue? Excelente, muy bien, son unas campeonas y campeones. Ahora, comenta a tu familia los hechos históricos que has conocido y explícales por qué celebramos la independencia del Perú. También exprésales cómo te sientes al conocer la historia de nuestro país. Llegó el momento de la autoevaluación. Así es, de acuerdo a las metas mencionadas al comienzo de la actividad, pues lo vas a leer cada uno de ellos y vas a marcar si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Muy bien, niñas y niños, es momento de trabajar. Vamos, que sí se puede. Ustedes son campeonas y campeones. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.